Hola a toda mi gente de las redes sociales de YouTube y de todas las redes, todas esas personas que me están esperando para cada uno de los videos que les traemos mucho más con Luigi. En este momento me siento muy contento, mi nombre es Leonza o Luigi como me quieran decir, y me siento muy contento de compartir en esta nueva entrega de nuestro programa Mucho Más con Luigi, siempre trayéndole buenas entregas y me siento de verdad muy contento. Le quiero agradecer a mi gente de Argentina, de Puerto Rico, de Colombia, de Uruguay y también mi gente de Europa, Suiza inclusive. Muchos besos y muchos abrazos. Me siento muy contento de compartir con todos ustedes. Recuerden que tienen que suscribirse ante Luigi Sori en YouTube, darle a la campanita y darle para todo para que no se pierda ninguno de los videos, así como Instagram y a través también de TikTok, los dos con Luigi22, así se pueden comunicar de una forma más directa con este servidor. Señor, hoy me siento muy contento de compartir una gran entrega con ustedes y hoy vamos a hablar algo muy fuerte. Me va a hacer una investigación gracias a Domínguez Rodríguez desde México. Muchos besos y abrazos. Hicimos una investigación con la Biblia, y las entregas con ella contraen. Oigan cómo es el título: 5 contradicciones de la Biblia. Y además de eso, encabezados están los protestantes, los católicos y los testigos de Jehová. Tenemos un buen contenido para hoy, así que no se lo pueden perder. Señores, yo no soy ateo, solo es una investigación que hicimos. Guste el que le guste y guste el que no le guste. Eso es una investigación porque estaba cansado también de muchas personas y puse a trabajar mis neuronas. En ese momento me siento muy contento también recordándole que vamos a tener la entrega, las reinscripciones para todo aquel que quiere aprender a tener el dominio de las cartas. Vamos a tener la reinscripción a partir del 12 de enero. Y toda aquella persona que quiera participar puede comunicarse a los teléfonos o el WhatsApp para que ustedes no se puedan aprender lo que es el mundo oculto de las cartas. Entre eso va a tener un 5% y va a tener su diploma, y el curso contará con 5 entregas o 4 entregas. En este momento me siento muy contento de compartir con todos ustedes. Vamos a darle inicio a este programa que no tiene perdedera. Gracias por la edición a José Matías. Me siento muy contento, señores. Vamos en este momento a empezar. Adelante. Si el Dios que nos han presentado las tradiciones religiosas como el Dios verdadero según la Biblia, no fue capaz de inspirar a los escribas, copiadores y traductores para que hubiese una sola Biblia, y después de más de 1500 años haya pensado que era conveniente numerar los libros o textos en capítulos y versículos, entonces podemos decir que Dios está hecho a imagen y semejanza de los hombres y que este no es el verdadero Dios. Esa energía de amor creadora de todo cuanto existe, sea visible o invisible. Entonces, ¿cómo decir que la Biblia es la palabra de Dios si también es cierto que en un mismo idioma podemos encontrar varias versiones de este compendio de libros, y esta ha venido siendo actualizada para adaptarla a los hombres de acuerdo a la época y a los cambios necesarios para mantenerla vigente como un libro infalible? Lo anterior explica por qué no solo encontramos contradicciones entre los textos y libros de la misma Biblia, sino también contradicciones entre esta y las diferentes corrientes del cristianismo, como por ejemplo los testigos de Jehová,
el catolicismo y los evangélicos. Aún así, esta se sigue pregonando como la infalible palabra de Dios. Si supuestamente a la Biblia no se le puede agregar o quitar nada porque es un texto sagrado, ¿por qué ahora tiene imágenes de papas, obispos, que nada tienen que ver con la autoría del libro? ¿Por qué le han agregado títulos a cada capítulo? En nuestra opinión, Dios, la energía creadora de amor de todo cuanto existe en el universo, es perfecto, no se equivoca, no se contradice. Entonces, ¿por qué encontramos en este libro, a través del cual nos dicen que es la revelación de centenares de ellos, como una muestra no solo de las contradicciones internas de la Biblia, sino que contradicen doctrinas básicas de las diferentes corrientes del cristianismo, como son los evangélicos, los testigos de Jehová y los católicos? Primera, ¿tuvo Jesús hermanos de sangre? ¿Fue María perpetuamente virgen? Esta contradicción que hallamos es entre la Biblia y el catolicismo, que asegura y pregona como base de su doctrina la perpetua virginidad de María, que ella se mantuvo virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Doctrina incluida en el Catecismo, la cual fue establecida en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, son varios los textos en el Nuevo Testamento que contradicen esto. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56, dice que cuando Jesús regresó a Nazaret, después de haber enseñado a la multitud a través de parábolas, empezó a enseñar en la sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En otros textos de los evangelios también dice que Jesús tuvo 4 hermanos y 3 hermanas, que Jesús fue el mayor de todos, que Santiago le seguía y era 4 años menor, y que Ruth, la hermanita menor, nació a los pocos meses de haber muerto su padre José en un accidente en Séforis, en la casa del gobernador. Si leemos en Marcos capítulo 3 versículo 31, Mateo capítulo 12 versículo 46 y Lucas capítulo 8 versículo 19, nos dice que cuando Jesús estaba predicando en una casa vecina en la que había mucha gente, al saberlos sus familiares vinieron a buscarle. Así dice el texto: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En cuanto a sus hermanos, también encontramos una referencia en Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21, cuando dice que ellos pensaban que Jesús estaba loco, es decir, fuera de sí, y les daba vergüenza ir con Jesús a las fiestas de los judíos. Así dice el Evangelio. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos.
cuando lo supieron sus familiares, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. En Juan capítulo 7, versículos 1 al 10, también encontramos lo siguiente. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Subid vosotros a la fiesta. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 15, dice que cuando volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, venían de la crucifixión de Jesús con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos los textos anteriores, a pesar de la posición del cristianismo para negar que Jesús tuvo otros hermanos de sangre, confirman que Jesús fue el primogénito, mas no el único hijo de María, y que posterior a su nacimiento nacieron otros hermanos. ¿Y qué de malo tiene que María haya tenido otros hijos producto de relaciones sexuales posteriores al nacimiento de Jesús? Este último texto que citaremos lo confirma y se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 25, y dice: Pero no tuvo relaciones sexuales con ella, refiriéndose a José, hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Segunda, ¿podemos ingerir sangre o recibir transfusiones de sangre? En este punto vamos a observar la contradicción entre la Biblia y la corriente doctrinal de los testigos de Jehová, quienes rechazan consumir sangre o aceptar transfusiones de ella o de sus componentes principales, basados en algunos versículos de la Biblia, principalmente en Levítico capítulo 17, versículos 10 al 14, que dicen: Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré entre su pueblo. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre el extranjero que habita entre vosotros. Si alguna persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que coma será excluido. En Levítico capítulo 3, versículo 17 dice: Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.
Sin embargo, lo que da el color rojo a la carne de res, la cual es consumida por los testigos de Jehová, es la mioglobina, la proteína que transporta el oxígeno a los músculos y la que contiene el pigmento que les da el color rojo. Para entenderlo mejor, la mioglobina realiza la misma función que la hemoglobina en la sangre, la cual se encuentra en las muchas ramificaciones de los vasos sanguíneos. Mas cuando vamos al mismo libro de Levítico, en el capítulo 6, versículos 24 al 29, encontramos que en este mismo pasaje 2 veces Jehová ordena comer la carne con la sangre al sacerdote y dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Entonces, según este texto, en algunas ocasiones puede comerse y en otras no. Si pensamos en las transfusiones de sangre, cuando éstas son un asunto de vida y muerte, ¿cómo es posible dejarlos morir por esta creencia que aún en la misma Biblia hay tal contradicción? Las 3 que a continuación trataremos son contradicciones de la Biblia con todas las corrientes del cristianismo mencionadas anteriormente, y estas son: Tercera, ¿confirma la Biblia la ley de la reencarnación o solo se vive una vez para luego morir? El asunto aquí es que el cristianismo y otras corrientes que provienen de ella niegan hoy en día la reencarnación, porque el emperador romano Justiniano, en el año 533, en el segundo concilio de Constantinopla, se negó a aceptar la idea que en el cuerpo de Juan el Bautista haya reencarnado el espíritu de Elías. Y uno de los versículos bíblicos bandera para la predicación acerca del juicio final, y que a través de él también niegan la reencarnación, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Juicio final que para el proyecto Avatar no habrá. Esto contrario a lo que encontramos en los textos que citaremos a continuación, en los que claramente se ve que tanto Jesús como sus discípulos y los judíos de su época creían en la reencarnación y que podemos tener varias vidas en la tierra. Si deseas ampliar más sobre este tema, te recomendamos ver nuestro video Juan el Bautista es la reencarnación del espíritu de Elías. Avanzando sobre este punto, encontramos en los Evangelios de Lucas capítulo 9 versículo 18, Mateo capítulo 16 versículo 13 y Marcos capítulo 8 versículo 27 que dicen: Sucedió un día que, habiéndose retirado Jesús a hacer oración, teniendo consigo a sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Ellos les respondieron: muchos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado.
Si leemos en Mateo capítulo 11, versículos 13 al 15, encontramos a Jesús afirmando que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías y dice: porque todos los profetas y la ley hasta Juan anunciaron lo por venir. Y si queréis entenderlo, él mismo es aquel Elías que debía venir. El que tiene oídos para entender, entiéndalo, puesto que Elías vivió 400 años antes que Juan. Se deduce fácilmente que es el mismo espíritu de Elías, pero reencarnado en el cuerpo que ahora se llama Juan. No es resucitado, porque ahora tiene otra carne. Cuarta, Judas. ¿Cómo fue en realidad su muerte? Aunque universalmente se ha creído y predicado que Judas se ahorcó, encontramos que entre los mismos evangelios hay contradicciones al respecto. Veamos primero lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Contrario a esto, dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18, que Judas usó el dinero para comprar un campo y se reventó la cabeza por la mitad. Esto dice el texto. Refiriéndose a Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Luego, ¿cómo fue que murió Judas? ¿Ahorcado después de haber devuelto el dinero o con su cabeza reventada después de haber comprado un campo con las monedas que recibió? Quinta, mientras las corrientes cristianas desaprueban la prostitución, la fornicación y el adulterio, Jehová las utiliza como medio de venganza y obliga al profeta Oseas a casarse con una prostituta. Según el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículos 2 al 9, Jehová obliga a Oseas el profeta a tener relaciones con una prostituta para vengarse de algunas de las familias más poderosas de Israel y le dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después concibió y dio a luz un hijo, y dijo Jehová: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Más adelante en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Oseas, dice el profeta: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días. Sin embargo, después de leer estos dos textos, encontramos en el mismo libro de Oseas, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice lo siguiente: no sea que yo la despoje y desnude, refiriéndose a Gomer, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como la tierra seca y la mate de sed.
ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. En estos 3 textos que hallamos en el mismo libro de Oseas, vemos reflejado el carácter contradictorio, vengativo, arrogante y caprichoso de Jehová. En primer lugar, encontramos la imposición que le da al profeta Oseas de tomar una mujer prostituta llamada Gomer solo con la intención de vengarse de la casa de Jehú y de la casa de Israel. ¿Cómo explicar esta acción contradictoria a las creencias del cristianismo sobre el rechazo que éste tiene de la fornicación, el adulterio y la prostitución? En segundo lugar, vemos cómo después de vengarse de Jehú e Israel, Jehová amenaza a Oseas y a Gomer y rechaza a sus hijos diciéndole que no tendrá misericordia de ellos. Si este material enriquece tus conocimientos y es útil para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos nuestro próximo video. Seguimos, señores, con nuestro programa. Después de ustedes ver este editorial o este BTR que le tuve preparado, en este momento me siento muy contento de que no se hayan perdido ningún detalle de lo que pudimos explicar a través del BTR que le hemos colocado. Gracias por la edición a este muchacho de México y gracias a este servidor. Señora, yo me siento muy contento, pero también voy a hacer un encabezado pequeño ante esto que yo, perdónenme, que estamos en República Dominicana. Este encabezado, señores, estamos viviendo un momento muy delicado en todo lo que es lo religioso y nadie va a entender cuál es el motivo o cuál es el enclave de cada uno o propósito de cada una de estas religiones. Yo pienso que en esas religiones debería de haber más unión y más dejar libre los pensamientos de cada cual, tales como cada quien que tenga su cultura. Tienen que dejar que la persona sea libre de sus pensamientos y libre de su calma. Todas estas religiones tienen una causa que a veces no comprendemos el motivo, pero nunca lo vamos a comprender para no llegar a ningún detalle. Cada quien tiene sus detalles y no deberían de ser, porque el amor de Dios los tenemos en el corazón y todos nos deberíamos de llevar bien. Y esas leyes que hay dispuestas en la iglesia deberían como de soltar esas leyes. Como un testigo de Jehová, si tú te enfermas no le puedes transferir sangre. ¿Por qué? No debería de haber ese enclave también. Como en lo católico debería haber tanta diferencia. Y como en lo protestante valora más a las personas que dan ofrenda a muchos mejores más que a los pobres. Entonces vivimos en un mundo lleno de muchas falacias negativas y deberíamos de aprender a ser hermanos, unirnos más y tener más complementación. Cada cultura tiene su manera de pensar como la mía, ¿me entiende? Y nadie tiene que ver con lo que piensan las personas y deberían de acatar un poquito las leyes de la iglesia, que yo la veo estúpida y mediocre. Deberían de basarse en la religión humana, en la religión del ser humano. Señores, me siento muy contento de compartir con todos ustedes. Gracias por el gran apoyo y vamos a seguir avanzando gracias a sus likes, a que se suscriban más y a que lo compartan con otras personas. Muchos somos más y me siento muy contento. Recuerden